Hola, bendiciones a todos. En este día vamos a hablar acerca de la ley. Vamos a hablar acerca de la ley espiritual, de la ley simbólica, de la ley en sombra y de la ley gloriosa en el Mesías. ¿Listo? Vamos a hablar de esos dos tipos de leyes y un poquito acerca de la ley futurista, pero necesitamos comprender la ley en toda su extensión. ¿Listo? El día de hoy vamos a tocar ese tema porque este tema pues abre la puerta a que entendamos los 613 mandamientos, a que entendamos que los 613 mandamientos nunca se han abolido, nunca fueron caducados. Los mandamientos no son de judíos. Los 613 mandamientos no son de judíos. Sabemos que en la Biblia hay muchos mandamientos rituales, hay muchos mandamientos que se hacían en el templo, pero debemos saber que ni uno solo de esos mandamientos ha quedado anulado. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos dijo y nos dejó muy en claro: no vine a abolir la ley. La ley es lo que nosotros comprendemos hoy como los 613 mandamientos de toda la Biblia, y aún, diría yo, 614 mandamientos, porque recuerden que el Mesías nos dijo: este mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. O sea que ya no tenemos 613, ya tenemos 614. Y ni uno de esos mandamientos ha sido abolido, ni ha quedado relegado. Esto lo podemos ver, y para hacerles el recorderis, lo podemos ver en Mateo capítulo 5. Mateo 5, 17 al 20 dice así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es importante que entendamos esto, porque Jesús nunca vino a abrogar, a abolir ninguno de los mandamientos de la ley. Eso no fue lo que Él vino a hacer. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esas son las instrucciones que nos está dando el Señor. Y muchas veces, pues ya hemos escuchado en otras ocasiones que se nos dice que como Él vino a cumplir, es para que nosotros no tengamos que cumplirlas. Eso también lo vamos a ver más adelantico, que no es así. Versículo 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cuántas cosas van a quedar abolidas acerca de la ley en este momento? Ninguna, ¿cierto? Porque hasta que el cielo y la tierra no pasen, ni una sola tilde ni una sola jota pasarán de la ley. Y sigue diciendo: todavía el cielo y la tierra no han pasado, así que la ley, todas las tildes, todas las jotas, todos los trazos más pequeños están todavía vigentes. Eso quiere decir que todavía están vigentes los 613, 614 mandamientos, ¿cierto? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto lo hemos entendido en otras enseñanzas acerca de que será llamado muy insignificante, muy sin valor, será expulsado del reino, porque todo aquello que queda sin valor, como la sal que pierde la salinidad, se echa afuera, ya no sirve más para nada, ¿cierto? O como lo que le dice Pablo a Timoteo: cuida de ti y de la doctrina, porque haciendo esto, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí nos habla el Señor de la misma manera. Dice: cualquiera que quebrante y enseñe, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cualquiera que quebrante y que así enseñe
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que si no cuidamos de la doctrina, que si no cuidamos el mandamiento, ni nos vamos a salvar a nosotros mismos, ni vamos a salvar a los que nos oyen, ¿no? Ese será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? ¿Por qué era que decimos y repetimos que los escribas y los fariseos ponían tantos mandamientos de hombres en la ley de Dios? ¿Por qué lo entendemos de esta manera? Es porque cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee lo que en la antigüedad, en el tiempo de los escribas y los fariseos, era muy conocido como la Torá, como la ley, puede llegar a estar sujeto a diversas interpretaciones, a diversas maneras de cómo uno u otra persona ve las cosas, a diversas maneras especulativas. Pero la Biblia solamente tiene una sola interpretación, que es la que ella misma nos está señalando. La misma Biblia nos enseña la interpretación de lo que nos está diciendo. Muchas veces hay dos textos que parece que se contradijeran entre sí. Cuando eso pasa, se tiene que buscar un tercer texto que reconcilie esos dos, que parece que se estuvieran contradiciendo, porque la Biblia siempre tiene una armonía para poder que el relato sea completado, ¿cierto? Es por eso que decimos que la ley no pasó, no ha pasado y tampoco pasará. La ley de Dios es eterna. Pero hay algo que nosotros debemos entender en este momento, y es que la ley de Dios es espiritual. Que creo que esa es la parte en la que nos hace falta reconciliar esos dos textos, donde nos habla de que ninguno de los mandamientos de la ley se han abolido, y en otra parte nos habla acerca de los rituales, ¿cierto? Sabemos que todo el tema de la ley ritual ahora se debe interpretar en el Mesías. Pero ¿cómo se debe interpretar en el Mesías? En primer lugar, entendiendo lo que el apóstol Pablo entendía, que la ley es espiritual. Esto lo dice Romanos 7. Versículo 14. Romanos 7:14, el apóstol Pablo está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, el origen de la ley? Espiritual. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. Porque esa es la razón por la cual la ley proviene de Dios. Dios es espíritu. Es por eso que la ley es espiritual. Y es por eso que toda la ley debe entenderse en el Mesías de manera espiritual, porque Dios es espíritu. Lo espiritual es eterno. Lo material está destinado a vencerse, a acabarse, a caducar. Es por eso que la ley es eterna, nunca se termina, nunca se abole, nunca se caduca, porque la ley es espiritual. Así que el día que nosotros ya no estemos más en esta tierra, sino que seamos un cuerpo espiritual, vamos a tener que seguir sujetados a las leyes de Dios, a la ley de Dios. Va a ser para siempre que vamos a tener que estar sujetos a la ley de Dios, cuando ya no tengamos este cuerpo físico, sino que ya tengamos un cuerpo glorioso. ¿Y cómo vamos a hacer para cumplir algunas determinaciones en la ley cuando ya no estemos provistos de este cuerpo físico? Es por esto que es bien importante que nuestra pauta de la interpretación del mandamiento nunca se salga de la interpretación que le dio el Mesías. La ley siempre ha sido espiritual, desde que se le dio a Moisés. Siempre ha sido espiritual.
Y para eso vamos a Éxodo 25, versículo 40. Éxodo capítulo 25, versículo 40, que es el último del capítulo, dice así: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y no solamente este texto nos dice eso, hay otros textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que nos ratifican que todo lo que hizo Moisés, el arca, el candelabro, el tabernáculo, todo lo que entregó Moisés y lo que hizo Moisés y lo que elaboró Moisés fue basado en un modelo que él vio en el monte, en un modelo espiritual que Dios le mostró. Dios siempre se comunica con la humanidad a través de parábolas, a través de simbolismos, para que la humanidad finalmente entienda las realidades espirituales. Y es por esto que Dios se comunicó con nosotros a través del tabernáculo, a través de la menorá, del candelabro de 7 brazos, a través de todas estas cosas que eran un simbolismo y una sombra de lo que vendría a ser permanente, porque es espiritual y siempre ha sido espiritual desde el principio de los tiempos. Y para esto vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice así. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Recuerden que en el tiempo de Moisés no había templo. El templo se le entrega mucho después a Salomón, el hijo del rey David. Hasta los tiempos de David, lo único que contaba el pueblo de Israel era con el simbolismo del tabernáculo. Luego el tabernáculo se hace mucho más glorioso con el templo y eso también entonces se convierte para nosotros como un simbolismo de lo que entenderemos hoy. Pero hasta este momento a Moisés se le revela, se le muestra las realidades eternas en el monte, las realidades eternas espirituales en el monte. Dice, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, las leyes dadas en el Antiguo Testamento, las leyes rituales, las leyes de tipo físico dadas en el Antiguo Testamento son figura y sombra de las cosas celestiales. Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque hay 3 tipos de interpretación de la ley. La interpretación histórica, que es lo que aquí el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo, que la interpretación histórica es figura y sombra, es simbolismo, es sombra de lo que habría, de las cosas celestiales, de las realidades celestiales, ¿cierto? Entonces entendemos la ley histórica, la ley del antiguo pacto, como una ley figurativa, como una ley en sombra. Tenemos entonces, aparte de la ley del antiguo pacto, tenemos la ley del nuevo pacto en el Mesías. Y es lo que Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora entendemos la ley de manera espiritual. Esta interpretación de la ley en el Mesías cambia en el aspecto de que ya no se entienden las cosas de manera simbólica, sino que ya se entienden en el Mesías de manera espiritual. Y hay una tercera interpretación de la ley que es futurista. Y esta la podremos entender cuando ya estemos cara a cara delante de Dios
en el Mesías, se nos habla muchas cosas en la Biblia acerca de esos tiempos, pero la vamos a entender a mayor plenitud en el futuro. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 13 dice que ahora vemos como por un espejo empañado. Todavía no vemos completamente, se nos ha revelado la ley, pero todavía no completamente, porque cuando nosotros ya no estemos en esta carne, sino que ya seamos completamente espíritu, ya entenderemos la ley de una manera 100% espiritual. Por ahora nos sujetamos únicamente a lo que nuestro Mesías nos ha enseñado, de qué manera ascendió la ley. Entonces, entendiendo estas tres cosas, entendiendo nuevamente, repasemos que la ley del antiguo pacto era una figura y sombra, la ley del nuevo pacto en el Mesías. Ojo que no estoy hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estoy hablando de antiguo pacto, estoy hablando del nuevo pacto en el Mesías y estoy hablando de lo futurista cuando el Mesías regrese. Entonces, la ley debería seguirse interpretando conforme se interpretaba en el Antiguo Testamento, porque yo sé, en el Antiguo Pacto, porque yo sé que cuando yo les hablo a ustedes de 613 mandamientos, ustedes inmediatamente están pensando que tienen que seguir guardando la ley conforme al Antiguo Pacto, ¿cierto? La respuesta es que nosotros, y es lo que les he venido diciendo, ahora debemos interpretar la ley a la luz del Mesías, a la luz del Hijo. Ahora, el Hijo de Dios nos ha entregado la interpretación espiritual de la ley. Y cuando le demos esta interpretación de la ley espiritual, debemos ser muy cautelosos porque esta interpretación espiritual debe basarse 100% en las palabras de Cristo o en las palabras de los apóstoles que compartieron con el Señor y nos han enseñado la manera de aplicar la ley, de practicar los 613 mandamientos en el Mesías. Volvemos al tema, ninguno de los mandamientos caducó. Pero esta interpretación espiritual que le damos al mandamiento no puede ser especulativa, porque entonces volvemos a lo de Mateo 5 que el Señor está diciendo, si su justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué era lo que se la pasaban haciendo los escribas y los fariseos? Especulando. Se la pasaban pensando cómo más podían hacer, especulando, poniéndole, quitándole, jugando con los textos, poniéndoles más mandamientos, haciendo especulaciones de qué podría significar una cosa, de qué podría significar otra. Y si nosotros nos vamos a poner a especular, yo creo, a mí me parece, me imagino, debe ser, inmediatamente nos vamos a salir de la interpretación del Hijo. Inmediatamente vamos a abandonar la ley espiritual y nos vamos a empezar a ir a la justicia de los fariseos y los escribas, de los cuales el Señor nos alertó de que nuestra justicia debía ser mayor que la de ellos. No podemos poner la palabra de Dios a decir lo que no está diciendo, porque ahora la ley es espiritual, entonces debe ser, a mí me parece, yo creo que este mandamiento ya no es y debe ser así. Por ejemplo, lo que hacen muchas personas cuando hablan acerca del Shabbat es que el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis habla de que en el día del Señor. Pero es que el día del Señor todo el tiempo en toda la Biblia es una referencia acerca del día del juicio. ¿Por qué en Apocalipsis sería diferente? Yo esta semana, escuché como una parte chiquito acerca de un predicador muy famoso y un hombre pues que yo respeto mucho, es un siervo de Dios, pero pues ellos no creen en el Shabbat. Y
Este hombre hablaba acerca de que Jesús había anulado, si fue la palabra que él usó, el Shabbat porque él resucitó en el domingo y entonces de esa manera dejó anulado el Shabbat tácitamente y migró al día del Señor. Si nosotros buscamos en la Biblia, no hay ni siquiera un texto en el que el Señor sugiera que va a anular el Shabbat para pasarlo al día del Señor, que porque Él resucitó el domingo. No dice eso ningún texto de la Biblia. Es una completa especulación, porque no conocemos la Escritura. El Señor resucitó un domingo y eso tiene una explicación bíblica de por qué Él tenía que cumplir la profecía, y no era que la profecía decía, y entonces el Mesías tenía que resucitar un domingo, porque no habían, los días no tenían nombre, porque el Señor resucitó el primer día de la semana para cumplir una profecía acerca de las fiestas de Dios, porque el Mesías tenía que cumplir todas las fiestas, pero nada tiene que ver con este día del Señor que es el domingo, porque el día del Señor en la Biblia siempre es el día del juicio. En ese tiempo en el que Cristo va a regresar a la tierra y va a salvar a su remanente y va a hacer juicio a los que no creyeron, no va a ser en un solo día, pero siempre se le llama como día a este espacio de tiempo. Siempre los profetas en el Antiguo Testamento y hasta Juan, porque el espíritu de los profetas siempre estará sujeto a los profetas. Si usted un profeta viene a hablarle y no está sujeto a los profetas del Antiguo Pacto, tenga cuidado, porque no le está hablando de parte de Dios. Siempre el espíritu de un profeta está sujeto a los profetas bíblicos. Y Juan estaba sujeto a los profetas bíblicos. Entonces estaba hablando del día del Señor, como lo que todos los profetas del Antiguo Testamento vienen hablando. Esto solamente es un ejemplo para decirles que se puede especular muchísimo. Se puede especular mucho de por qué Jesús resucitó el primer día de la semana, si es que no conocemos la profecía y no conocemos las escrituras para entender la profecía que él estaba cumpliendo resucitando el primer día de la semana. Y podemos poner al texto a decir algo que no queremos decir, y eso es lo que no deseamos, porque los mandamientos de Dios todos son para cumplirlos. Entonces, pilas, cuando nosotros cogemos el mandamiento y simplemente para hacer lo que nosotros queremos que el mandamiento diga, le damos una interpretación especulativa. El mandamiento debe interpretarse así porque yo creo, a mí me parece, aquí debe ser, es que a mí me dijeron. El mandamiento debe interpretarse 100% a la luz del Mesías y de los apóstoles. Y 0% especulativa, sin perder de vista lo que Jesús dijo, que ni siquiera uno de los mandamientos iba a quedar abolido. Así que, ¿cuántos mandamientos debemos cumplir ahora en el Mesías si ningún mandamiento queda abolido? Todos. El Mesías ahora es ministro de un nuevo pacto y por eso debemos entender que como Él es el ministro de este nuevo pacto, la ley debe interpretarse conforme a la interpretación que Él dio. Y para esto, ahí estamos en el libro de los Hebreos capítulo 8, vamos al capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Él es el mediador del nuevo pacto, el que nos da la interpretación del pacto en el Señor, porque Él es el que media, Él es el mediador. Él nos ha entregado nuevamente el pacto a nosotros, un pacto nuevo, un pacto
de salvación y es un mediador para con Dios. Es por esto que la interpretación debe ser en él, porque Él es el mediador. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Este pasaje es interesantísimo y más tarde vamos a volver a él, pero por ahora nada más vamos a ver el versículo 6. 2 de Corintios 3, 6 dice así: el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces Dios nos hizo a nosotros ministros, dice aquí, competentes, ministros competentes de un nuevo pacto conforme al Espíritu. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, la ley simbólica, la ley figurativa, ya no se debe interpretar más en el simbolismo y en lo figurativo, porque eso es letra que ya no salva. Ahora, la ley debe interpretarse conforme al Mesías de manera espiritual, pero para eso debemos ser ministros competentes. Y mire lo que dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, están diciendo los apóstoles, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién es el que hizo competentes a los apóstoles? Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca se apartaban ni a derecha ni a izquierda de la ley en el Mesías. Esa es la competencia que les entregó a Dios a ellos. Poder entender la ley, que si bien antes del Mesías, porque no teníamos al Mesías, era simbólica, ahora con el Mesías la entendemos de una manera espiritual. Porque si bien antes la ley, antes del Mesías, antes de que el Mesías se revelara al mundo, antes de que el Mesías muriera por los pecados, esa ley que se dio a través de Moisés vivificaba. Una vez viniendo el Mesías, esa ley que figurativa y en sombra viene a ascender espiritualmente en el Mesías y ya queda ineficaz para salvar. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo de que la ley simbólica queda ineficaz para salvar? Les voy a dar un ejemplo para que no me van a malentender, porque vuelvo a decir, no estoy aboliendo ninguno de los mandamientos. Pero vamos, por ejemplo, al tema de los sacrificios, que es lo que todos nosotros manejamos bien. Entendemos que en la ley simbólica los sacrificios eran en animales y se hacían para el perdón de pecados. En el tiempo de Moisés, antes de que Jesús viniera al mundo, esa ley era una ley que santificaba a las personas que la practicaban. Hubo muchas personas justas antes de que Jesús vino, antes de que Jesús viniera. Hubo muchas personas que practicaban los mandamientos de Dios conforme a Moisés, porque en ese tiempo la ley de los animales salvaba. Una vez venido el Mesías, esa ley que antes salvaba, ahora ya no salva, ahora mata. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos sacrificando animales, en vez de aceptar el sacrificio del Mesías, porque es nuestra ley espiritual, estamos rechazando al Mesías. Y lo que antes de que Jesús viniera, era vida para estas personas que lo practicaban, y estoy hablando nuevamente de la ley simbólica. En el Mesías, si lo seguimos cumpliendo de la manera simbólica, sería rechazar su señorío. Si yo sigo sacrificando animales, estoy rechazando el señorío del Mesías. Entonces la ley pasa de ser simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de ser simbólica? Porque los animales solamente eran un simbolismo del Mesías que iba a venir a rescatarnos.
de que Dios ya tenía preparado un cordero desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía preparado un cordero sin mancha. Y entonces nos dio el simbolismo de los animales antes de que Jesús viniera para que la humanidad fuera salva a través de ese simbolismo. Pero una vez el Mesías, el simbolismo cesó, terminó. Y ahora el mandamiento se convierte en un mandamiento espiritual, porque ciertamente yo no tengo a Jesús aquí en la mano y lo estoy degollando para sacar su sangre y presentarlo en un altar físico. No, sabemos que Jesús murió hace 2000 años por nuestros pecados. De manera espiritual para nosotros, nos cubre ese sacrificio perfecto y nosotros lo creemos por fe, y su sangre, que no la podemos ver, que es espiritual, nos salva de todo pecado, sin necesidad que nosotros cojamos un cuerpo vivo, físico, y le saquemos la sangre. Entonces, por eso, esa es la diferencia entre la ley simbólica y la ley espiritual. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? No es que nos está diciendo que la mucha letra mata, que leer mucho mata o que la ley mata, sino que nos está diciendo, debemos entender la ley ahora conforme a la interpretación del Mesías. Entonces, es lo que dice aquí. Nosotros ahora somos ministros competentes, versículo 6, no de la letra. Lo que él habla aquí de la letra al mandamiento simbólico. Nos dice, somos ministros competentes no de la letra, sino del espíritu. Está hablando del mandamiento ya no en letra, sino el mandamiento que en el Mesías lo entendemos como un mandamiento espiritual. Y les vuelvo a repetir, porque es que la letra mata, claro. Lo que él le llama ahí letra es el mandamiento simbólico. Por ejemplo, el tema del sacrificio de los animales, el ejemplo que les ponía yo ahorita a ustedes. Si seguimos sacrificando animales para que Dios nos perdone pecados a través de animales, pues vamos a ir a condenación, porque Dios ya no está aceptando animales, ahora ya no acepta lo simbólico, ahora acepta la imagen misma de las cosas. Y eso mismo Pablo lo dice en el último versículo. En el último versículo de 2 de Corintios 3, dice, por tanto, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, antes con el tema de la simbología, no podíamos mirar la ley espiritual cara a cara, porque no había venido el Mesías, que es el Verbo de Dios encarnado. Pero ahora entendemos el propósito de la ley de una manera más excelente, porque el Mesías nos reveló la ley espiritual. Entonces dice aquí, estamos mirando cara a cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Todavía habla del espejo, es que todavía tenemos el espejo, un poquito empañado, como dice luego como dice antes en 1 Corintios 3. Porque luego entenderemos todo perfectamente. Todavía no hay cosas que todavía no entendemos, pero las cosas que entendemos ahora son para nuestra necesaria edificación en este momento en el que estamos viviendo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen, es lo que Pablo está diciendo aquí. Antes el simbolismo nos llevaba al Mesías, y ahora ya vino el Mesías, y entonces estamos siendo transformados a la misma imagen, ya no en el simbolismo, ya no en la sombra, a la imagen que es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y aún Isaías lo profetizó. Vamos a Isaías. Porque recuerden lo que les digo, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Creo que eso lo dijo Pablo. Y Isaías profetizó acerca de esto. Vamos a Isaías 66, versículo 1. Dice así: Yahweh dijo así:
El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde mi lugar de reposo? Esto es una profecía futurista que en ese momento era para el futuro, pero ahora nosotros la estamos vivenciando. Si todo el cielo es mi trono y la tierra solamente el lugar donde yo reposo mis pies, obviamente aquí está hablando el Señor de manera figurativa, como para que uno se imagine como lo grande que es Él, que ocupa todo el cielo para que sea su trono. Nada más como que nos imaginemos las dimensiones que ocupa Dios, que lo ocupa todo, Dios lo ocupa todo. Entonces dice, ¿dónde está la casa que me han de edificar? Aquí ya se había hecho el templo. Pero si Dios es espíritu, ¿en qué casa hecha por hombres lo vamos a meter? ¿Cierto? Eso se dio en la ley simbólica para que nosotros entendiéramos realidades espirituales. Pero esto es una profecía que está haciendo Isaías acerca del futuro, pero que nos atañe a nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Entonces, este versículo me recuerda a lo que dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Creo que dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces imagínense que a los pobres de espíritu se les está prometiendo el reino de los cielos. Pero ¿quién es el pobre o el humilde de espíritu? El que tiembla delante de mi palabra, el que respeta mis mandamientos, el que los guarda para ponerlos por obra. Pero cuando Dios habla, el humilde de espíritu, el pobre de espíritu, tiembla ante su palabra y la pone por obra. Sigamos. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. Esta profecía era para el futuro de Isaías, pero es en el presente de nosotros. Si nosotros cogemos un buey para sacrificarlo en honor a Dios, finalmente, ¿en qué se convierte ese buey delante de Dios? En una abominación, porque en este momento, en la ley espiritual, en el Mesías, Dios no nos está pidiendo que sacrifiquemos animales. Dice que sacrificar un buey es como matar a un hombre. El que sacrifica una oveja, y están hablando aquí de puros de los animales puros que se debían de sacrificar a Yahweh, y que se dio a través de la ley de Moisés. Pero en la ley espiritual, donde a Dios no se le puede construir una casa porque Dios lo ocupa todo, donde la alabanza se le da a Dios es a través del Hijo, ya no debemos adorar al Padre en carne. Ahora debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y seguimos leyendo. El que sacrifica oveja como si degollara a un perro, abominación. Si en este momento el tercer templo se edificara, si nosotros fuéramos al templo a sacrificar animales para perdón de pecado, sería como una oveja, sería como un perro. Un buey sería como si matáramos a un hombre. Dice, el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. Todo esto son simbolismos, ¿cierto? Porque ellos entendían que el tema del perro, de la sangre del cerdo y todo esto, una abominación, presentarlo delante de ese altar que le habían construido a Dios físico. Y el que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Mesías vino?
Llamó y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, en este aspecto es que estoy haciendo la diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. Y vuelvo a hacer la salvedad. Todos los mandamientos hay que cumplirse, pero a la luz de la palabra que nos dio el Hijo de Dios, porque Él es el ministro del nuevo pacto. Y como aquí les estoy mostrando de qué manera ya los profetas nos estaban hablando acerca de esto, y la ley también nos habla y nos anuncia de que el Hijo iba a ser el que interpretaría la ley. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, y este tema ya lo hemos tocado en otras enseñanzas, cuando vemos a José delante de Faraón. José era un hombre que cumplía los mandamientos de Dios, que se le hicieron muchas injusticias. Yo creo que muchos de nosotros conocemos la vida de José porque la hemos leído, por las películas que hemos visto. Fue un hombre contra el cual se hicieron muchísimas injusticias, pero que finalmente era un hombre recto y estaba en la cárcel de manera injusta. Y Faraón, que era el rey de todo un pueblo, de toda una nación, de una nación muy poderosa, tuvo un sueño de parte de Dios, el faraón. Un sueño que podría salvarlo a él, a su nación, a su familia, a toda su casa. Pero el problema es que tenía el sueño y no tenía la interpretación. ¿Qué hacemos con un sueño de vida o muerte sin saber cómo interpretarlo? ¿Qué hacía Faraón con un sueño de vida o muerte sin saber cómo interpretarlo? La desgracia le llegaría y tendría que morir sin conocer el misterio que tenía en su propia mente. Pero Dios pone a José en el momento preciso para que Egipto fuera salvado de la muerte segura, y no solamente Egipto, sino que todas las ciudades circunvecinas, y no solamente las ciudades circunvecinas, sino para que Israel fuera salvado de la hambruna. Y en medio de la hambruna, Israel no pasó calamidad, sino que todo Israel finalmente fue a vivir a la tierra de Gosén, y Dios salvó a Israel a través de la mano de José. Y esto es un simbolismo de lo que vendría a ser nuestro Mesías, porque el mundo tiene un sueño, y ese sueño, el sueño en el simbolismo es la palabra de Dios. Todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, que es como el sueño del faraón. Pueden salvarlos a ellos, a sus familias, a naciones enteras, pero no conocen la interpretación. Y el único que nos puede dar la interpretación de ese gran misterio para que nos salve la vida es el Mesías. Y es que lo vemos, precisamente lo vemos en sombra cuando Faraón se acerca a José y le dice que le dé la interpretación del sueño, y vemos lo que responde José. Génesis 41:16. Génesis 41:16 dice así: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cualquiera podría decir que el que salvó a Egipto de la hambruna fue José. Pero José de una vez está diciendo, tenga muy en cuenta de que si yo en algún momento le doy la interpretación del sueño, no va a ser porque yo sepa qué significa ese sueño por mi propia cuenta, sino porque yo únicamente hablo lo que mi Dios, el Dios de los hebreos, me diga que yo hable. Y si a Dios le place darle a usted la interpretación de este sueño,
Es Dios el que le va a dar la respuesta, solamente va a usar mi boca. Y es que esto es exactamente lo mismo que vemos con el Mesías. Él decía, el Padre, yo todas las palabras del Padre son las que digo. No digo nada por mi propia cuenta, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces Jesús es quien nos trae el misterio de la ley y nos lo descubre para que no perezcamos, sino que cumplamos diligentemente con todas las cosas que la ley nos muestra para que tengamos vida y podamos ser salvados. Finalmente, ¿quién fue el que hizo todas las cosas para que el pueblo de Egipto y para que Israel y las naciones fueran salvadas? El que administraba todo era José, pero todos tenían que hacer lo que José dijera, porque José podía tener muchas ideas muy buenas, pero si nadie hacía lo que José decía. Si Faraón le hubiera dicho, no, ¿cómo así? ¿Tenemos que ahorrar 7 años? No, está loco. O si cuando Faraón lo hubiera puesto sobre todo, los obreros le hubieran dicho, no, ¿cómo así? ¿Por qué tenemos que guardar tantas cosas? No, yo ya no voy a guardar más, ya llevamos 2 años guardando. ¿Y para qué? Esto aquí se va a pudrir, la gente afuera tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Yo mejor me llevo esto para mi casa, yo mejor le saco esto de estas grandes bodegas, aquí este José está loco. Que cada uno piense por su propia cuenta, terminarían muertos todos. Pero Jesús es el administrador de esta palabra que nos ha dado Dios, de este misterio que a través de Jesús nos lo revela para que nosotros trabajemos conforme a su voz y hagamos lo que Él nos dice que tenemos que hacer para llegar a la salvación. Porque la salvación es un destino. Y esto lo sabía naturalmente el apóstol Pablo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al 28. Colosenses 1, del 26 al 28 dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. ¿Sí ven? Sigamos leyendo. Pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que se apartan, los apartados, los que dejan las cosas de este mundo, de esta gente que aunque sabe que va a morir no le importa y sigue viviendo conforme a sus malas acciones. Pero a estas personas, como les dijo Jesús, yo no me voy a revelar al mundo, me voy a revelar a ustedes porque ustedes guardan mi palabra. Que hasta uno de los discípulos le dijo, Señor, ¿y por qué te revelarás a nosotros y no al mundo? ¿No? Pero ese es otro texto. Precisamente este misterio nos es revelado a los santos que escuchan la voz del Hijo y la ponen por obra. A quienes, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál misterio? El propósito de la ley. Porque antes de Jesús, la ley tenía un velo todavía mucho más grande. Ellos no comprendían las cosas de la ley como nosotros las comprendemos ahora en el Mesías. Esto era un misterio que se veló por muchos años y que a ellos, antes de que el Mesías se revelara, actuaba para vivificarlos. Pero que ahora nosotros en el Mesías entendemos el propósito de la ley, que primero es conocer al Hijo de Dios. Y segundo es entender la ley eterna, la ley espiritual.
dice versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando. ¿Cómo se anuncia Cristo? Reconveniendo a la gente de su pecado, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, que nos dice el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es temor de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo que Jesús mismo decía, sean perfectos. Lo que hablábamos la clase anterior, los perfectos no son los que le caen bien a todo el mundo. Los perfectos son los que no se apartan de la ley de Dios ni a derecha ni a izquierda. Esos son los perfectos. Pero la ley conforme al entendimiento del Mesías. Seguimos, vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Primera de Timoteo 3, 9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Solamente podemos tener limpia conciencia cuando no vivimos en pecado. Y el misterio de la ley se guarda así. Cuando el Hijo nos enseña, así como José le enseñaba a todos qué era lo que tenían que hacer para no morir en la hambruna, que no iba a llegar al otro día, iba a llegar 7 años después. Ellos debían guardar fielmente todas las palabras de José para no perecer. Y de la misma manera nosotros en el Mesías. Tenemos que guardar todas sus palabras para que no perezcamos. Primera de Corintios 4. Versículo del 1 al 4. Dice así, Primera de Corintios 4, 1 al 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La ley en el Mesías es un misterio que antes del Mesías estaba oculto y ahora se nos ha revelado, como la ley espiritual. Ahora bien, se requiere de los administradores, ellos están administrando este misterio, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Es por eso que nosotros seguimos las enseñanzas del Mesías y la de los apóstoles. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Y entonces volvemos. Pablo, ¿será que nunca había pecado en la vida? No, él antes de llegar a Cristo era un pecador y hasta un asesino de los hermanos. Pero una vez se vuelve y entiende el misterio que a él se le había sido vetado, por eso se le caen a él las escamas, porque viendo la ley y siendo celoso de la ley, no podía ver el misterio que era el Mesías. Una vez a él se le caen estas escamas de los ojos cuando este hermano Ananías ora por él, y cuando Jesús se le presenta en el camino, este hombre empieza a entender cuál era el propósito de la ley y que se tenía que seguir guardando todos los mandamientos, pero en el Mesías. Y por eso él dice, yo ahora en el Mesías de nada tengo mala conciencia. ¿Podemos decir eso también nosotros? Porque mire lo que se les acaba de decir a los diáconos, que tenemos que ejercer el misterio de la fe con conciencia limpia. Y dice aquí, recuerden
que para ser administradores de estos misterios de Dios se debe ser hallado fiel. Y versículo 4, porque aunque no tengo en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Mi conciencia no me acusa, pero aquí yo no voy a venir a gloriarme delante de ustedes. Finalmente es a Dios el que le voy a dar cuentas. Pero Él está dando aquí testimonio. Yo cumplo la ley en el Mesías. Este misterio que fue oculto durante tantas generaciones, pero que a nosotros los que estamos después del Mesías se nos ha sido revelado. Entonces, ¿por qué debemos confiar en la interpretación del Hijo? ¿Por qué debemos confiar en las palabras del Hijo y por ende en las palabras de los apóstoles? En primer lugar, porque de la boca del Hijo nunca salió mentiras ni engaños. Cuando Él estuvo en la tierra, nadie pudo señalarlo de ser un mentiroso, de ser un engañador o de pecar. Y eso hace que todo lo que el Mesías diga sea completamente verdadero y justo. Vamos a Juan 8 para ver esto. Juan 8, 44, 46. Dice, Juan 8, 44, 46 dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el único verdadero? Dios. ¿Cuáles son las únicas palabras verdaderas en el mundo? Las palabras que han salido de la boca de Dios. ¿Cuáles son las palabras que nosotros conocemos que han salido de la boca de Dios? Su ley. No han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creen. Y este versículo 46 es bien importante. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y ellos, sigo leyendo, el que es de Dios, versículo 47, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Ellos respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? No le daban ninguna razón, no le daban ningún argumento válido. Él les está increpando directamente en el versículo 46. Díganme si ustedes pueden decirme que yo estoy pecando en algo. Si yo estoy hablando mentiras, que la mentira es un pecado, si yo soy pecador, júzguenme ustedes aquí. Díganme si soy pecador. Y si no soy pecador, eso quiere decir que yo estoy hablando la verdad. Y si yo estoy hablando la verdad, entonces ¿por qué no me creen? Entonces Jesús nunca habló mentira porque Él nunca pecó. Entonces esa es una de las razones por las cuales se debe confiar en la interpretación que da el Hijo. El segundo punto que aquí pongo yo, pero no menos importante, es porque el Hijo nunca habló por su propia cuenta. Y estamos en Juan, estamos ahí en Juan 8, vamos al versículo 54 y el 55. Dice así, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué la gloria que él tenía no era suya propia? Porque él guardaba la palabra de Dios.
Y cuando uno guarda los mandamientos de Dios, uno no se está echando flores ni dándose gloria a uno mismo. Uno está dándole gloria al que hizo la ley. Uno no se está complaciendo a uno mismo. Aquí glorifico y mi gloria es como complacer. Respondió Jesús, si yo me complaciera a mí mismo, mi gloria nada sería. Si yo viviera solamente para mí, pues nada es lo que yo digo. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Si dijera que no le conozco, sería mentiroso. Entonces vamos a Juan 7. Ahí atrásito, Juan 7. Juan 7, 16 al 19. Lo voy a leer. Juan 7, 16 al 19 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es la segunda razón por la cual debemos confiar plenamente en el Hijo, porque Él nunca hacía nada para glorificarse a sí mismo. Todo era para la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque guardaba la palabra del Padre. Y aquí nos vuelve a decir atrasito, nos está diciendo, Jesús respondió, mi doctrina no es mía. Jesús no se vino a inventar cosas que eran completamente salidas de lo que el Señor ya había entregado con la ley y los profetas. Él no vino a poner aquí cosas nuevas y cosas diferentes a lo que ya se había anunciado desde la ley y los profetas. Aunque Él nos da un mandamiento de que nosotros nos amemos como Él nos ha amado, eso no se sale de la ley y los profetas, porque el amor que Él nos dio fue guardando los mandamientos. Entonces Jesús nunca se salió de la doctrina del Padre que fue dada desde la antigüedad. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Él no está hablando de cumplir los mandamientos de Él. Son los mandamientos que Dios ya dio. Dice, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vuelve otra vez lo del mismo tema de la gloria que venía hablando en el otro capítulo. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Al reino de los cielos solamente entran los pobres de espíritu, los de espíritu humilde, que tiemblan ante su palabra, porque guardan su palabra. Pero el que habla por su propia cuenta se hace igual a los escribas y los fariseos y no podrá entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, la segunda razón por la que podemos confiar en Él es porque Él nunca habló de su propia cuenta, nunca se inventó cosas. Él nunca vino aquí a darnos nuevas y diferentes revelaciones. Él nos habló de la ley conforme al Padre, que es espíritu, porque nunca pecó, porque en su boca no había engaño y porque nunca habló su propia doctrina ni por su propia cuenta. Todo hablaba conforme a la ley y los profetas. Y la tercera razón, y no menos importante, es porque el Padre dio testimonio de que deberíamos escucharlo a Él. Y para esto vamos a Marcos 9. Marcos 9 del 1 al 8. Vamos a leerlo desde el 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Les mostró su esencia espiritual. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve.
tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. ¿Por qué Jesús tenía en esta transfiguración sus vestiduras blancas? Pues porque eso daba testimonio de que él nunca había pecado, ¿cierto? Entonces les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Imagínense semejante visión. Uno viendo a su maestro como está acostumbrado a verlo, porque todos sabemos que Jesús cuando vino en carne, así como si fuera cualquiera de nosotros. Eso es lo que da testimonio a la palabra de Dios. Él estaba acostumbrado a ver a su maestro en calidad humana, pero lo ve transfigurado, y luego ve a Elías, y luego ve a Moisés. Dios mío, qué revelación, qué visión. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Esta nube que hizo sombra es la misma nube de Éxodo, cuando Dios le entrega los mandamientos a todo el pueblo, y dice que Dios se les reveló a ellos en un monte, y que todos estaban espantados, y descendió una nube, y que finalmente, después de haberles entregado los 10 mandamientos a todo el pueblo dijo: estamos espantados, ya nada más que Dios mismo nos entregue estos 10 mandamientos, y que a Moisés le entregue los otros, porque tenemos mucho miedo. O sea, es la misma presencia de Dios la que descendió en ese momento del Éxodo, y es la misma que nosotros vemos aquí. Es la misma presencia de Dios que desciende en esa nube. Y entonces el Padre, la misma presencia del Padre, que antes bajó en una nube a entregar los 10 mandamientos a la humanidad en el Éxodo, en el monte Sinai, ahora desciende en una nube, en un monte, para decirle a los discípulos: si ven a la ley, que es Moisés, y si ven a los profetas, ellos están de acuerdo con el Hijo porque están hablando con él. Este es mi Hijo amado, a él van a oír. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual debemos confiar en la interpretación que nos da el Hijo? Porque no fue pecador ni fue engañador, porque nunca habló su propia doctrina, ni por su propia cuenta, ni sus propias palabras, y porque el Padre nos ordena que debemos escucharlo a él. Entonces, vamos a Juan 4 para poder entender cómo Jesús empieza a explicarnos la ascensión de la ley con la mujer samaritana. Juan 4, versículo 20. Juan 4, 20 al 26 dice así: Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le está diciendo la mujer samaritana a Jesús. Recuerden que en Jerusalén estaba el templo que inicialmente había construido Salomón, y ese era el lugar que Dios había escogido para que adoraran. Pero los samaritanos, cuando el reino de Judá y el reino de Samaria se dividió después de que Salomón le entrega el reinado a su hijo Roboam no supo gobernar, y el reino se dividió en dos. Entonces queda Roboam, el hijo de Salomón, gobernando en la parte de Judá, con el templo, en la parte de Jerusalén, y queda Jeroboam gobernando las otras 10 tribus, un hombre que Dios mismo había levantado para que gobernara esas 10 tribus. Pero resulta que este hombre, Jeroboam, aunque tenía 10 tribus y aunque Dios le había dicho que pues por amor a su siervo David no le iba a quitar las 2 tribus a Roboam, sino que le iba a dejar esas 2 tribus, pero que Dios mismo estaba levantando a Jeroboam con estas 10 tribus para que gobernara sobre las 10 tribus, pues él no confió en Dios y empezó a inventarse fiestas de su propio corazón, porque tenía miedo
de que la gente cuando fuera a festejar las fiestas del Señor, como tenía que ir al templo de Salomón en Jerusalén, cuando fueran a ir a los predios donde reinaba su rival Roboán, el hijo de David que había quedado con 2 tribus, la gente se le fuera a levantar en rebelión y volviera otra vez y lo traicionara. Entonces dijo, no quiero que estas 10 tribus que yo tengo en mi posesión me traicionen, así que no quiero que nunca vayan a Jerusalén a adorar en el templo de Salomón. Entonces hizo unos lugares que él se inventó donde la gente tenía que ir a adorar, y también hizo unas fechas diferentes para que se celebraran las fiestas. Dice la Biblia que se las inventó de su propio corazón. Entonces, recuerden que cuando alguien dice una mentira y la repite 1000 veces, termina convirtiéndose en una verdad. Y los samaritanos pues creían que había un monte donde se tenía que adorar. Ese monte se lo había inventado Jeroboam, pero ellos estaban convencidos de que así era. Y esa era la pelea eterna entre judíos y samaritanos. Entonces ella le está trayendo esta pelea eterna donde dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pues técnicamente, ¿quién era el que decía que se debía adorar en Jerusalén? Pues los judíos no, sino la misma Biblia. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces, ¿qué decía el mandamiento en sombra? Se debe adorar en la ciudad que queda en la locación de Jerusalén. Tienen que ir hasta ese predio de tierra física para adorar allá. Eso decía el mandamiento en sombra. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana la interpretación del mandamiento espiritual, porque recuerden que esto físico, toda esta tierra física se va a demudar. Entonces, cuando toda esta tierra física se demude, ¿dónde va a quedar el espacio que nosotros ahora conocemos como Jerusalén para ir a adorar? La ley es espiritual y el propósito de la ley es completamente espiritual. Y esto empieza Jesús a revelárselo a la samaritana aquí, donde le dice: la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en aquel van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces él dice: es que el Padre es espíritu y yo ahora voy a traer la interpretación de la ley espiritual. Y en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar se va a adorar al Padre. Lo importante es que se adore en la ley espiritual, porque Dios busca que le adoren en espíritu. Imagínense qué revelación tan grande Jesús le está dando aquí a esta samaritana. Y miren lo que la samaritana le responde, una hermosa respuesta. Dice, versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué decía la ley? Que el Mesías nos iba a declarar todas las cosas. Y esa también es una razón por la cual el Padre en el monte de la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y entonces vamos más atrásito, estamos en Juan 4, vamos a Juan 2, versículo 19 al 22. Juan 2, 19 al 22 dice así: respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos:
en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Recuerden que cuando dice aquí escritura, los evangelios no existían en el Nuevo Testamento. Existía todo el tema de la ley y los profetas, pero no el Nuevo Testamento. Pero los discípulos, cuando vieron a Jesús levantarse, creyeron la escritura porque estaba profetizado que así sería. Creyeron la escritura porque Jesús nunca hablaba por su propia cuenta y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el templo pasa de ser una locación física, un tabernáculo físico, unas piedras, roca sobre roca, a cumplirse la profecía de Isaías. Si mi trono es todo el cielo y la tierra solamente es el estrado de mis pies, ¿qué casa es la que me van a construir? Si yo lo hice todo. Se cumple esta profecía de Isaías aquí. Y entonces podemos empezar a entender la ley histórica, simbólica, figurativa, de manera espiritual en el Mesías, porque el mismo Mesías nos lo está diciendo. Entonces, ahora todos los 613 mandamientos deben interpretarse en la declaración del Mesías, partiendo de que las cosas rituales, muchas de las cosas rituales pertenecían al entendimiento de su cuerpo o al entendimiento también del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de cada uno de nosotros. Porque vemos, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 1, Romanos 12, 1, dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Recuerden que el Mesías es el templo. Dice entonces Pablo, ustedes se tienen que presentar con un sacrificio al templo de Dios, así como en la antigüedad. No es que ya uno no se presente con sacrificios. Uno se tiene que seguir presentando con sacrificios, pero no en la sombra, porque de la manera en la sombra es muerte, ahora es en el Mesías. Nos tenemos que seguir presentando con sacrificios vivos, pero ahora en el templo espiritual que es en el Mesías, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros nos presentamos a Dios como sacrificios vivos. Entonces vemos cómo la ley pasa de ser cosas meramente simbólicas y figurativas a ser cosas profundas, espirituales, que disciernen nuestros pensamientos y que nos dan salvación. Por eso, antes no se podía entender la ley en el Mesías, ni de manera más espiritual, pues el cuerpo del Mesías no se había manifestado al mundo ni había sido entregado. Eso quiere decir que de la manera como Moisés y las personas del tiempo de Moisés guardaron la ley, ¿fue incorrecto? No. ¿Fue para muerte para ellos? Absolutamente no. Fue la manera en cómo Dios se le reveló al pueblo en ese tiempo antes del Mesías, y eso fue vida para ellos. Y fue vida para ellos durante mucho tiempo. Pero una vez el cuerpo del Mesías, el verbo de Dios, es revelado a nosotros, nosotros tenemos que cumplir la ley conforme al Hijo. Entonces, precisamente entendiendo que la ley ritual que antes se cumplía de manera física y carnal, porque recordemos lo que le dice Jesús a la samaritana, el Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, ya no en carne, ¿cierto? La adoración al Padre es espiritual. Y fue tanto así que todo lo del templo y lo que tiene que ver con el templo migró completamente al cuerpo del Mesías, que es espiritual. Y eso nos tiene que dar
un punto de referencia muy grande para entender todas las leyes que tienen que ver con el templo, porque ahora el Mesías es el templo y la iglesia es las columnas en el templo de Dios, como también lo dicen los apóstoles. Usted y yo somos columnas en el templo de nuestro Dios. Y como en algún momento también en otra enseñanza les decía, no tenemos cara de columnas de concreto, ni de columnas de piedra, pero espiritualmente es lo que somos. Entonces, entendiendo la diferencia entre la ley histórica y la ley actual, vamos a ver por qué entonces se dice que hay una ley que da muerte. Y es que cuando permanecemos interpretando la ley por fuera del Mesías, somos tercos y queremos seguir interpretando la ley en las cosas rituales y carnales. Y somos tercos y terquitos y terquitas y ahí seguimos. Dice, cuando permanecemos interpretando la ley por fuera del Mesías es cuando se convierte en muerte. Pues lo que en la antigüedad le fue dado a la humanidad para vida, en el Hijo ya sería para muerte, lo que ahorita les expliqué. ¿Por qué? Por ejemplo, vuelvo a lo del tema de los animales sacrificados, que no es solamente los animales sacrificados, es todo el tema de la ley ritual y física. Por eso es que la circuncisión ahora se entiende en el Mesías de manera espiritual. Y por eso es que el fructificado y multiplicados, que ya lo vimos, se entiende de manera espiritual. Y las leyes de la lepra se entienden de manera espiritual. Y todas las demás leyes físicas se entienden de manera espiritual. Los itsis, todo se entiende de manera espiritual. Y si seguimos condenando a la gente, y porque queremos seguir practicando los rituales que se hacían antes de que el cuerpo del Mesías se nos hubiera revelado, pues eso lo que va a acarrearnos es muerte a nosotros y muerte a los demás. Porque lo que antes para la humanidad le fue revelado para vida, cuando llega el Mesías ya no lo tenemos que seguir cumpliendo más. Y volvamos nuevamente a 2 Corintios 3, donde ahorita estábamos. Segunda de Corintios 3, 4 al 18. Voy a leerlo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. De eso ya hablamos. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue pasado, él está hablando de lo que ahora es muerte. Porque si, vuelvo a decirles, si seguimos sacrificando animales para que se nos perdonen los pecados, ya eso no nos va a dar vida, eso nos va a dar muerte, porque ya tenemos al Mesías. Pero en su momento tuvo gloria. Y es lo que Jesús decía, mi gloria no es mía porque yo glorifico a mi Padre. Este misterio que hoy para nosotros ya es muerte, porque ya el tema de la simbología se migró al Mesías, ya no necesitamos símbolos porque ahora ya tenemos al Verbo hecho carne. Ese misterio de antes fue de gloria, ya para nosotros nos generaría muerte. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación a través del Mesías. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Por supuesto, ¿qué es más glorioso? ¿Un templo físico construido de piedras? Que el Mesías, que es nuestro templo. ¿Qué es más glorioso? ¿Unos animales que sacrificamos o la misma sangre del Mesías que nos limpia de todo pecado?
En su momento tuvo gloria antes de que el Mesías se manifestara, pero ahora es mucho más glorioso, porque ahora estamos viendo de una manera más cercana, más puntual. Porque si lo que perece tuvo gloria, les digo, si la ley fuera física, tendría que perecer, porque esta tierra y todas las cosas de esta tierra, las comidas, las bebidas, los rituales, las cosas físicas, los lugares físicos, todo va a perecer. Si la ley fuera física, perecería, pero la ley es espiritual. La ley es para siempre. Es por eso que la ley tenía que migrar a lo espiritual, para que fuera y continuara para siempre y por siempre, porque la ley es eterna. Dice entonces el versículo 11, mucho más glorioso, y dice, será. Mire que él no dice es, porque hay tres momentos de interpretación de la Torá. El histórico, nosotros todavía, y el presente que todavía estamos viendo como por un espejo empañado, y el futuro, que ya conoceremos bien todo y será para siempre. Así que teniendo tal esperanza de qué, de participar en el misterio que será para siempre, ya dejando este cuerpo físico y este mundo que perece y yendo hacia el lugar espiritual que Dios nos tiene preparados a los que lo aman. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, dice aquí, abolido, pero pues que habría de ser migrado. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, la ley nos señalaba el propósito, que era un propósito espiritual. La ley de Moisés nos señalaba el propósito espiritual, que era el Mesías. Si nosotros, una vez estando el Mesías, no podemos ver la ley de manera espiritual, tenemos un velo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Así como Moisés se puso velo, porque Moisés solamente hacía la voluntad del Padre, entonces había una gloria de él, una gloria de Dios en su rostro, y los israelitas no podían ver su gloria, entonces a Moisés le tocó ponerse un velo. De esa misma manera, ahora ellos no pueden ver al Mesías y la gloria del Mesías, porque Moisés simplemente fue una sombra del Mesías también. Ellos ya no pueden ver al Mesías y la gloria del Mesías, sino que tienen todavía el velo que se puso Moisés para no ver al Mesías. Dice versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, porque Moisés tiene que revelar al propósito de la ley, al verbo hecho carne, al mandamiento espiritual en el Mesías. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, vuelve a decir aquí, el Señor es espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando? De que la letra mata y el espíritu vivifica. Lo que estamos hablando aquí. Ya no estamos viviendo que la circuncisión en el prepucio directamente del hombre, que en el sacrificio de los animales, que me pongo cositas físicas para parecer más santo, que pongo y hago rituales para hacerme más santo. No, esas cosas se tienen que entender a la luz del Mesías, porque a Dios le gusta que lo adoren en el Espíritu, y todas esas leyes encontraron un propósito en el Mesías. Porque ninguno de los 613 mandamientos de la ley fueron abolidos. Y si ustedes han visto otras de mis prédicas, pueden ver cómo se les ha dado interpretación a los mandamientos que antes eran de manera física. Por ejemplo, un mandamiento tan simple como fructifiquen y multiplíquense. Eso es un mandamiento.
Y veíamos que en la antigüedad la gente, Israel, se multiplicaba teniendo hijos. Y esa era la manera de interpretación de Israel. Es un mandamiento, fructifíquense y multiplíquense. Ahora en el Mesías, el mandamiento adquiere un carácter espiritual. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fructifíquense y multiplíquense. Ya el mandamiento adquiere un carácter espiritual. Y es un mandamiento, no es una sugerencia, ni es un mandamiento que Jesús inventó. Entonces, toda la ley es de carácter espiritual. Dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque si seguimos en las obras simbólicas y figurativas, vamos a quedar esclavos, vamos a morir. Si seguimos sacrificando animales, vamos a quedar esclavos, vamos a morir. Pero el Señor es espíritu y si practicamos la ley del espíritu, vamos a ser libres, vamos a vivir. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si no permanecemos en la ley espiritual de Dios, es lo que Pablo muchas veces nos dice, que caemos de su gracia, de la gracia de Dios. Porque solamente la ley puede llegar a ser libertad cuando estamos en el Mesías. Sin entender la ley de manera espiritual en el Mesías, no podemos ser libres. Y pues ya para concluir, vuelvo a dejar muy en claro que Jesús en ningún momento contravino ningún mandamiento de Dios. Como la humanidad había pecado a una, Dios se proveyó de un sacrificio excelente para rescatar a la humanidad de sus obras de maldad. Una vez que Cristo nos rescata y muere por nuestros pecados y nosotros le aceptamos, debemos empezar a cumplir las obras que Él nos enseñó que debíamos cumplir, que es la ley de Dios. Si no permanecemos en las obras que Él nos dijo que cumpliéramos, que es la misma ley de Dios, no vamos a permanecer en Él. Recuerden que la salvación es un destino. Cristo nos redime de nuestros pecados hoy y nos limpia para que nosotros permanezcamos en las obras que dan vida. Pero si nos regresamos nuevamente a la muerte, ahí entonces, y si nos entregamos completamente a las obras de muerte, sin volver a Cristo, ahí entonces, como dice el libro de Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. El Mesías no murió para que nosotros sigamos viviendo en nuestras obras de pecado. Y es por eso que Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Sus mandamientos. Entonces estamos siendo exhortados a permanecer en las obras del Mesías y a entender la ley conforme a la revelación que el Mesías nos ha dado. Porque el Mesías es el único que ha visto cara a cara al Padre, el único que lo conoce, el único que conoce lo completamente al Padre, y es aquel a quien el Padre ha designado para que nos muestre las verdades eternas y permanentes. Bueno, con este tema el día de hoy espero que les haya sido de exhortación, de consuelo, de alegría para vida, porque los mandamientos de Dios son vida, vida eterna en Cristo Jesús. Permanezcamos en ellos. Bendiciones.